Tras una semana de suspensión, el gobierno local finalmente envió funcionarios para revisar y reevaluar el terreno de Lisiaoge. Tras un estudio exhaustivo, comparándolo con la normativa y escuchando opiniones diversas, concluyeron que las preocupaciones iniciales sobre deslizamientos de tierra eran insignificantes si se implementaban medidas de refuerzo razonables. Además, la situación de Lisiaoge era lamentable. Criando sola a un niño pequeño y con 6 meses de embarazo, contar con un techo seguro y estable era fundamental. Considerando la urgencia y viabilidad de la construcción, el gobierno local decidió renovar el permiso para que Lisiaoge continuara la construcción de la casa de madera. Se envió el aviso al lugar de la obra, junto con instrucciones específicas sobre las medidas de seguridad que debían tomarse durante el proceso de construcción. Al recibir la buena noticia, Lisiaoge no pudo ocultar su emoción y gratitud. Una brillante sonrisa se dibujó en su rostro demacrado. De pie junto a ella, también respiró aliviado, con el corazón lleno de una alegría indescriptible. Inmediatamente contactó al equipo de carpintería, les informó de la buena noticia y los instó a regresar al trabajo lo antes posible. El sonido de cinceles y cepillos resonó con fuerza en la pequeña parcela al pie de la montaña. Los fragantes tablones de madera formaron gradualmente la robusta estructura de la casa, protegiendo a Litieka y a sus hijos con un futuro mejor. En sus ojos, que brillaban de esperanza, sintió una gran motivación que lo impulsaba a seguir acompañando y compartiendo con esta mujer decidida. Tras enterarse de la noticia, Kan, aunque infeliz, no se atrevió a causar más problemas, pues comprendió que la ayuda sincera que les brindó a Litieka y a sus hijos era algo que él nunca podría brindarles. El corazón de se llenó de emociones encontradas. El acoso constante de Kan no solo le dificultaba las cosas a Litieka, sino que también vulneraba su orgullo y paciencia. Comprendió que, si esta situación continuaba, Litieka viviría para siempre en la ansiedad y la inseguridad. Necesitaba actuar con decisión para proteger a la mujer que amaba y a los niños inocentes. Tras muchas noches sin dormir, decidió ver a Kan. Eligió una pequeña cafetería, escondida en un callejón tranquilo, donde no había ruido y era fácil para ambos hablar con franqueza. Llegó antes de la hora de la cita y se sentó pensativo, observando a la gente pasar, con el corazón lleno de determinación y una ligera ansiedad sin nombre. Justo a tiempo, Kan apareció con el ceño fruncido y los ojos llenos de sospecha. Se sentó frente a sin decir palabra, simplemente lo miró con actitud desafiante. Respiró hondo, intentando mantener la voz tranquila pero firme. Kan, creo que necesitamos hablar en serio. Kan se burló. ¿Qué más se puede decir? ¿No te alegras de que mi esposa haya encontrado un nuevo apoyo? Apretó los puños bajo la mesa, intentando contener la ira. Te equivocas. No me regodeo con el dolor ajeno. Simplemente no soporto ver a Litieka seguir sufriendo las desgracias que causaste. Los ojos de Kan brillaron de ira. Es mi esposa. ¿Quién te crees para meterte en los asuntos de mi familia? ¿Tu esposa? Arqueó las cejas, su voz estaba llena de amargura. ¿A eso le llamas esposa? A la mujer que abandonaste, a la que trataste mal, a la que tuvo que criar sola a su hijo y que llevaba tu sangre. ¿Mereces llamarla tu esposa? Kan guardó silencio, sus ojos vacilaron un poco. Continuó, con voz cada vez más sincera.
He presenciado todas las dificultades y sufrimientos que Lietieka tuvo que atravesar. También esperaba que cambiaras, que regresaras y compensaras a ella y a su hijo. Pero me equivoqué. Sigues siendo el mismo, solo trayendo problemas y sufrimiento. Un miró directamente a Kan a los ojos, con voz cada vez más decidida. Amo a Lietieka. Este sentimiento no es temporal. Consideraré a Ann como mi hija, y también al bebé que lleva en su vientre. Estaré a su lado para protegerla a ella y a sus hijos, para compensar el daño que has causado. Kan apretó los dientes y los puños. No se inmutó en absoluto, continuó hablando con voz áspera, no quiero pelear contigo. Pero si sigues molestando a Lietieka, causándoles problemas a ella y a los niños, no lo dejaré pasar. Haré todo lo posible por protegerlos, ¿entiendes? El espacio de la cafetería quedó en silencio, solo permaneció la suave y melodiosa música. Kan miró a con ojos llenos de odio e impotencia. No esperaba que un hombre tan gentil como pudiera volverse tan duro y decidido. Había establecido un límite claro, una firme declaración de su amor y protección para Lietieka y sus hijos. Este breve pero tenso encuentro marcó un punto de inflexión importante en la relación entre las tres personas. Kan se levantó, la silla crujió ligeramente contra el frío suelo de baldosas. Su rostro estaba rojo, sus ojos aún llenos de ira y amargura. Miró a una última vez, sus ojos eran complejos y se mezclaban con odio e impotencia, luego se dio la vuelta y se alejó. Su corpulenta figura desapareció gradualmente tras la puerta de cristal de la cafetería, dejando un silencio sofocante. Los pasos de Kan eran pesados en la calle de la tarde. Su mente daba vueltas con pensamientos caóticos. La imagen de Lietieka sonriendo junto a sus ojos llenos de una felicidad que él no había. Lo que había podido traer durante tanto tiempo, le atravesaba el corazón como cuchillos afilados. Los celos y la renuencia lo invadieron con fuerza. No podía aceptar que su esposa e hijos pertenecieran a otro hombre, un hombre exitoso y bondadoso que podía darles una vida mejor que él. Pero entonces, una cruel verdad lo azotó, oprimiendo su corazón. ¿Quién era? Un hombre desempleado, un hombre que había entrado y salido de prisión, que solo conocía placeres frívolos y nunca pudo asumir la responsabilidad de su familia. ¿Qué usó Kan para aferrarse a Lietieka? ¿Qué usó para protegerla a ella y a sus hijos de las dificultades de la vida? La impotencia era como una gran roca que le pesaba en el pecho, dificultándole la respiración. Sus pasos sin rumbo llevaron a Kan a un bar destartalado al final de la calle. La luz amarilla brillaba afuera, con un penetrante olor a alcohol. Empujó la puerta y entró, el ruido y las palabras sin sentido parecían tragarse el silencio exterior. Kan encontró un rincón apartado y se sentó en una silla desvencijada. «Dame la botella más fuerte», le dijo con voz ronca al camarero. La botella de alcohol llegó rápidamente. Kan la tomó, sin necesidad de vaso, y se la sirvió directamente en la boca.
El líquido picante le resbaló por la garganta, quemándole las entrañas. Bebió vaso tras vaso, intentando usar el amargo alcohol para disipar las imágenes dolorosas, para olvidar la cruel realidad que enfrentaba. En su estado de ebriedad, los remordimientos tardíos comenzaron a carcomerle el corazón. Recordó los breves días felices con Litieka, la radiante sonrisa de su hija cuando era niña. Todo quedó destruido por su egoísmo y su estilo de vida indulgente. Ahora, cuando todo era demasiado tarde, comprendió el valor de la familia, de quienes lo amaban de verdad. Pero solo quedaban fragmentos del pasado. El futuro de Litieka y sus hijos recaía sobre otro hombre. Kan solo se quedó con la soledad, el arrepentimiento y un dolor sordo que no sabía cuándo se calmaría. Siguió bebiendo, sumido en la embriaguez, evitando una amarga realidad que no tenía el valor de afrontar. Conducía lentamente por el conocido camino de tierra que conducía a la vieja casa de Litieka. La luz de la tarde teñía de dorado las hileras de árboles a ambos lados del camino, creando una escena apacible y cálida. Cuando el coche se detuvo, vio a lo lejos las siluetas de ella y su hijo. Litieka estaba en cuclillas, esparciendo granos de arroz dorados en el patio, mientras las gallinas y los patos los picoteaban. La pequeña Ann, con su cabello negro azabache cuidadosamente recogido, trotaba tras su madre, balbuceando incoherencias ocasionales, y su risa clara resonaba por todo el jardín. Su rostro regordete se sonrojaba bajo el sol de la tarde, sus grandes ojos negros, redondos y brillantes brillaban con inocente alegría. Al contemplar esa escena sencilla pero feliz, una cálida corriente recorrió el corazón de Un. Sonrió levemente, sintiendo claramente la paz que había estado buscando todo este tiempo. La imagen de Kan con su expresión resentida y sus duras palabras pareció desvanecerse. Un apagó el motor y se quedó allí en silencio, observando a madre e hija durante un rato. Miró a Litieka, su aspecto era de trabajadora, pero aún irradiaba dulzura y determinación. Su vientre estaba más alto, pero sus manos seguían cuidando ágilmente a las aves de corral. Sus ojos brillaban de ternura y amor al mirar a su hija. En ese momento, sintió una profunda conexión con madre e hija. Comprendió que la verdadera felicidad no reside en la riqueza ni la fama, sino en momentos sencillos y cálidos como este. Apreciaba cada instante que pasaba con ellos, compartiendo las pequeñas alegrías de la vida. Una firme determinación surgió en el corazón de Un. Se dijo a sí mismo que, de ahora en adelante, siempre estaría ahí para proteger a Litieka y a su hijo. Sería un hombro fuerte en el que apoyarse, un padre amoroso para Ann y el bebé que estaba a punto de nacer. Usaría toda su sinceridad y capacidad para brindarles una vida tranquila y feliz, compensando los días difíciles que habían pasado. Respiró hondo, disipando las preocupaciones restantes. Salió del coche y gritó suavemente, «Tieka». Su llamada sobresaltó a la madre y al niño, quienes se dieron la vuelta. El rostro de Litieka mostró una ligera sorpresa, pero luego sonrió radiante al ver a Un. El pequeño Ann también gritó, «Tío Un», y trotó hacia él, con los bracitos alzados para que la alzara. Un abrió los brazos para abrazar a la pequeña Ann, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Miró a Litieka con los ojos llenos de amor y determinación.
de ahora en adelante, será una parte indispensable de sus vidas. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseo todo lo mejor.